Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Como iba explicando Sole, la vivencia de la sexualidad de las personas con diversidad funcional es algo realmente complejo, ¿no? Entonces, eso me da un pie estupendo para empezar a hablar de asistencia sexual, que es lo que se me había pedido, porque a veces, cuando empezamos a hablar de asistencia sexual, mucha gente piensa que es la manera de vivir la sexualidad de las personas con diversidad funcional, y no es así. La asistencia sexual, ahora intentaremos explicar una cierta idea de cómo puede ser una herramienta importante para vivir esa sexualidad, pero desde luego no es la manera de vivir la sexualidad, ¿no?, de las personas con diversidad funcional. Entonces, en el marco del Congreso, cuando se habla de debates feministas alrededor de la discapacidad, pues seguramente una de las primeras cosas que deberíamos aprender de los feminismos desde el ámbito de la discapacidad es justamente esa idea de que sin recuperar nuestros cuerpos, sin que nuestros cuerpos sean nuestros, nada es posible, ¿no? No es posible la libertad, no es posible la igualdad, nada es posible si no recuperamos nuestros cuerpos y nuestras sexualidades, ¿no? Y ahí es donde la asistencia sexual es una herramienta importante para muchas personas con diversidad funcional, no para todas, pero sí para muchas, cuya forma de autonomía consiste en hacer las cosas con apoyo de otra persona, ¿no? En los ámbitos cotidianos esa figura es el asistente personal. Siempre hacemos la metáfora de que el asistente personal se convierte en nuestras manos, en nuestros pies, para o bien realizar directamente acciones que no podemos por nosotros mismos, o bien para colaborar en la realización de esas acciones, ¿no? Es una metáfora, ahora intentaré desarrollarlo mejor, en el sentido de que muchas veces, sobre todo cuando hablamos de personas con diversidad intelectual o con diversidad mental, esas manos son un conjunto de indicaciones, un acompañamiento, digamos, un apoyo no físico, o no siempre físico, ¿no? Es algo más complejo. Solo es una metáfora, las metáforas sirven y llegan hasta donde llegan, no es algo estrictamente exacto, ¿eh? Entonces, por ejemplo, en la diapositiva que coloqué algunas imágenes de las que tenía a mano, la verdad. Por ejemplo, cuando el apoyo que recibes para hacer una actividad es un apoyo meramente tecnológico, como por ejemplo la silla de ruedas eléctrica, ¿no? Cuando paseas con una silla de ruedas eléctrica, nadie piensa que la silla te está paseando, ¿no? Porque la silla no toma decisiones, ¿no? La silla hace el movimiento, efectivamente, el movimiento lo hace la silla, pero las decisiones sobre esa acción de pasear las toma la persona, ¿no? Cuando pasea, por dónde, más deprisa, más despacio. Entonces, como tomas todas las decisiones, y después explicaremos que hay varias maneras de tomar decisiones, no solo la más habitual, como tomas todas las decisiones sobre esa acción, tiene sentido decir que tú estás paseando a tu manera, que es rodando con una silla, y no que la silla te está paseando, ¿no? Es decir, se te reconoce fácilmente como sujeto que toma decisiones sobre esa acción cotidiana. En cambio, cuando el apoyo no es tecnológico, sino que es personal, que es otra persona la que hace el apoyo, automáticamente se reconoce a esa persona como el sujeto y a la persona con diversidad funcional como el objeto, sobre el cual intervienen los saberes, los conocimientos y las buenas intenciones de esa persona que es un sujeto, ¿no? Y aquí es donde es necesaria una ruptura, ¿no? Una ampliación de esa forma de pensar la autonomía. Cuando haces las cosas con un asistente personal, esa no es una situación de dependencia, esa es una forma de autonomía. ¿Por qué? Porque de la misma manera tú tienes la opción de tomar todas las decisiones sobre esa acción, ¿no? Por ejemplo, en la foto estoy bebiendo de un porrón, no, de una bota, ¿no? De una bota, y aunque, digamos, el automatismo, cuando a alguien le preguntas por esa imagen es le están dando de beber, no es así, es estoy bebiendo a mi manera, que es con las manos de mi asistente. El movimiento efectivamente lo hace el asistente, pero las decisiones sobre cuándo bebo, cómo bebo, las tomo yo. Por lo tanto, de la misma manera, esa es una forma de autonomía para mí.
no hay dependencia. La dependencia se produce cuando no hay esos apoyos, justamente. Pero si los hay, es una forma de autonomía. Y debe ser reconocida como tal, porque si no se reconoce eso como una forma de autonomía, es equivalente a afirmar que habemos miles, millones de personas que seremos siempre objetos en manos de otras personas. No se nos reconoce como sujetos con una forma de autonomía minoritaria, pero igual de real, igual de humana, igual de valiosa. De la misma manera, la idea de asistencia sexual que proponemos desde el movimiento de vida independiente es que el asistente sea ese apoyo humano para hacer las tareas que tienen que ver con la sexualidad a nuestra manera, que vuelva a ser con las manos de otra persona y nuestras decisiones, ¿no? Entonces, en la imagen en la que se ve un asistente sexual haciendo algún tipo de acción sobre el cuerpo, otra vez la idea que viene más rápido a la cabeza y que la inmensa mayoría utilizaría para explicar esa imagen es el asistente está explorando el cuerpo o le está masturbando o la acción que esté haciendo, ¿no? No es exactamente así. Lo que está ocurriendo es que me exploro a mi manera, que es con las manos de otra persona y mis decisiones, o me masturbo a mi manera, que es con las manos de otra persona y mis decisiones, ¿no? Son formas de autonomía. La dependencia ocurre cuando no hay esos apoyos. Entonces, la cosa es reconocer o no esa forma de hacer las cosas como una forma de autonomía o como una forma de dependencia. La opción para nosotros claras del movimiento de vida independiente es que eso son formas de autonomía y que la dependencia solo ocurre cuando no están esos apoyos, ¿no? Esa definición de asistencia sexual como un apoyo para hacer las cosas con las manos de otra persona, como decía, es una metáfora, ¿no? Cuando hablamos de tomar decisiones hay que tener en cuenta que hay muchas maneras de tomar decisiones, ¿no? En el caso de la diversidad intelectual o mental, hay más figuras que tienen que ver cómo se articula ese apoyo a la hora de tomar decisiones, ¿no? A veces hay una de ellas, a veces hay varias, hay diversidad de modelos, ¿no? En ese sentido. Entonces, en la toma de decisiones, cuando se planifica con las personas con diversidad intelectual o mental, hay que tener en cuenta esa coordinación entre los asistentes que intervienen directamente con la persona garante o figura similar, que es alguien que se responsabiliza de que esos vínculos funcionen correctamente, y las propias personas con diversidad intelectual, lógicamente, ¿no? También hay otras figuras, los círculos de apoyo, etcétera, que al final lo que vienen a hacer es una especie de mapa para decidir qué cosas la persona puede decidir por sí misma, sin que nadie tenga que intervenir en ningún momento, dejar muy claro que esas cosas que puede decir directamente las decide directamente, qué otro tipo de cosas puede decidir pero necesita un acompañamiento en ese proceso para tomar las decisiones, y qué cosas ni con ese apoyo va a decidir por sí misma, y hay que hacer una interpretación de la voluntad de la persona, no de la persona que da el apoyo, sino de la persona con diversidad funcional, interpretar su voluntad de la mejor manera posible, ¿no? Por poner un ejemplo concreto para que se entienda a qué me refiero, ¿no? Pues si una persona, por ejemplo, puede decidir fácilmente si le gusta más el zumo de piña o el de naranja, pues que lo pueda decidir, ¿no? Que no venga un nutricionista y diga, no, tomas zumo de naranja porque tiene más vitamina C. No. Si lo puede decidir la persona, tiene que decidirlo la persona, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si pensamos en una persona con un diagnóstico de síndrome de Down, por ejemplo, ¿no? Y quiere hacer unas vacaciones, pues a lo mejor si tiene que decidir por sí misma cómo organizar todo ese proceso de hacer las vacaciones, a lo mejor no le sale, ¿no? Pero si hay un acompañamiento en ese proceso, puede decidir muchas cosas, ¿no? Pues si quiere ir a mar, a montaña, si quiere ir en coche, en tren, si quiere hacer excursiones o si prefiere jugar al tenis, no sé. Puede decidir muchas cosas, pero tiene que haber un acompañamiento en ese proceso. Y luego hay otro tipo de cosas, pues por ejemplo, pues no sé, hacerte un plan de pensiones, tampoco hace falta tener diversidad intelectual para que necesites apoyo en eso, pero por ejemplo ese tipo de decisiones en las que, aunque haya ese acompañamiento, no va a haber una toma de decisiones efectiva o con sentido, ¿no? Tiene que haber una interpretación de la voluntad de la persona. Entonces, entendiendo que cuando digo mis decisiones, tomo decisiones, hay que entender que hay muchas formas de tomar decisiones y que otra vez todas son igual de valiosas, igual de humanas y que hay que tenerlas presentes, ¿no? En ese sentido, para no estar cada vez incidiendo en lo mismo, ¿no? Bueno,
Entonces, con la definición de asistencia sexual que hacíamos hace un momento, ¿no?, de ser alguien que te apoya para hacer las tareas cotidianas que tienen que ver con la sexualidad, una manera de intentar acotar la figura era hacernos 4 preguntas básicas sobre, pues eso, el que entendemos por asistencia sexual. Al final, simplificando toda esa definición, es apoyo para acceder al propio cuerpo. Es muy importante, hay una línea importante. No es lo mismo acceder a tu propio cuerpo que acceder sexualmente a otro cuerpo. Hay una línea importante, ¿no? Importante sobre todo cuando pensamos en términos de derecho, ¿eh? Es decir, que tu cuerpo sea tuyo, que puedes acceder a tu cuerpo, pues esto formulado de manera jurídica correcta, que es algo complejo que no voy a hacer yo porque no sé, pero que Patricia ya en alguna ocasión lo ha hecho, o Rafael de Asís, que estuvo también ayer, ya han trabajado bien el tema y estamos en buen camino para tener una articulación jurídica que exprese bien ese derecho al propio cuerpo en base a otros derechos más reconocidos y más explícitos que este, pero la idea de que tu cuerpo es tuyo es muy clara, ¿no? En cambio, el acceder a otros cuerpos de manera sexual no tiene que ver con el derecho, tiene que ver con un acuerdo entre personas libres, que puede ser pues, por amor, por deseo, por lo que sea, ¿no? Pero no es un derecho acceder a otros cuerpos, que es algo valioso y deseable, seguro, pero no existe el atajo del derecho. Hay que asumir la complejidad que eso tiene, ¿no? Entonces, ¿qué tareas lleva a cabo un asistente sexual? Pues a partir de la definición, bueno, me he saltado, pues aquello que la mayoría en su forma de autonomía hace con sus propias manos, que básicamente es explorar todo el cuerpo, insisto otra vez en todo el cuerpo, porque a la que mencionas la palabra masturbación parece ser que ya todo se centra ahí y que solo hablas de eso. No estamos hablando solo de eso, estamos hablando de conocer tu cuerpo, todo tu cuerpo, y sí, también poder obtener placer con la masturbación, o placer acariciando el propio cuerpo en las zonas que cada cual prefiera, ¿no? Por lo tanto, eso también pone otra línea, es decir, que el asistente sexual desde esta propuesta no es alguien con quien tener prácticas sexuales. El asistente personal es un apoyo para que tengas sexo contigo mismo o con otras personas que no son el asistente. Esto es habitual cuando las dos personas tienen diversidad funcional, sobre todo que tenga que ver con la movilidad, pues para tener ciertas posiciones o movimientos hace falta la intervención de alguien que sería el asistente sexual. Esta es otra línea importante, ¿eh? Pensar el asistente como un apoyo para tener sexo, no como alguien con quien tener prácticas sexuales. Y ¿para quién, no? ¿A quién se dirige esta asistencia sexual? No es para todas las personas con diversidad funcional. Igual que ocurre con la asistencia personal no es un apoyo para todas las personas con diversidad funcional, solo para aquellas cuya forma de autonomía consiste en hacer las cosas con las manos de otra persona y las propias decisiones. Es decir, por ejemplo, en la asistencia personal hay muchas personas que, pues para las tareas cotidianas de higiene, de movilización, de desplazamientos, etcétera, no necesitan asistencia personal. O sea, no es equivalente tener diversidad funcional a necesitar asistencia personal. Eso, que es bastante claro, también debería serlo en la asistencia sexual. Si estamos hablando de un apoyo para acceder al propio cuerpo, es evidente que hay muchas personas, la mayoría, con diversidad funcional, que pueden acceder sexualmente a su cuerpo sin ningún tipo de impedimento, ¿eh? Por tanto, no es un apoyo para todas las personas con diversidad funcional. Y finalmente, ¿quién puede ofrecer esa asistencia sexual? Pues aquí lo que sí hemos aprendido en el movimiento de vida independiente a lo largo de muchos años es que lo más importante a la hora de establecer ese vínculo es que haya libertad, ¿no? Que se pueda establecer de la manera más libre posible, porque al final cuando te sitúas en un vínculo en el que tu intimidad y tu cuerpo directamente está expuesto al otro, es mucho más importante que haya esa conexión, esa buena sensación respecto a la persona que te va a asistir, que no ningún otro criterio, ¿no? Incluso, pues, por ejemplo, la formación puede ser muy útil para muchas cosas, ¿no? El conocimiento, en principio, siempre es útil, ¿no? Pero
de nada me sirve que me venga una persona con 2 máster y 3 doctorados sobre antropología del cuerpo y no sé qué, y si a mí cuando la persona se me acerca me da grima, pues no va a funcionar correctamente, ¿no? Vale. Entonces, por eso, a la hora de pensar quién hace la asistencia, lo más importante es que tengamos en cuenta que eso permita una elección lo más libre posible, ¿no? A la hora de pensar la figura profesional de la asistencia sexual, hay que tener en cuenta que una figura profesional no la conforman únicamente las tareas, las acciones que realiza el profesional, sino que es tan importante o más pensar el rol que juega ese profesional, de qué manera se establece el vínculo, la dinámica con la persona a la que atiende, ¿no? Quiero decir que, por ejemplo, esto ya nos pasó cuando hablábamos de asistencia personal hace una década. Nos decían, pero ¿para qué queréis asistentes personales? Si ya están las trabajadoras familiares, ya está el auxiliar de clínica, ya está el familiar, si la acción se hace exactamente igual, ¿no? Y efectivamente, cuando tú ves a un auxiliar de clínica o una trabajadora familiar poner un pantalón a una persona con discapacidad funcional, ves la misma imagen que cuando la pone un asistente, pero aunque la acción es la misma, la situación es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque el rol que se juega en cada una de estas situaciones no tiene nada que ver. Entonces, con la asistencia sexual pasa lo mismo, ¿no? Es una figura que tiene la misma justificación, la misma motivación y por lo tanto también la misma configuración como derecho que la asistencia personal, el mismo rol, ¿eh? Es un apoyo instrumental, no es una intervención educativa, no es una intervención terapéutica, es un apoyo instrumental para hacer posible tu forma de autonomía. Entonces, en ese sentido, la asistencia sexual es exactamente el mismo rol que la asistencia personal. Y lo que cambia son las tareas. Las tareas son propias del ámbito de los trabajos sexuales, porque efectivamente la asistencia sexual es una forma de trabajo sexual. Hay muchas formas de trabajo sexual. Para mí, la definición más sencilla es placer sexual a cambio de dinero. Esto ocurre cuando hay asistencia sexual. Por lo tanto, es una forma de trabajo sexual. Y las acciones, las tareas, explorar, tocar el cuerpo, dar placer con la masturbación, son tareas propias de otros trabajos sexuales. También se hace en prostitución, también se hace en masaje erótico, también se hace en otro tipo de trabajos sexuales. Pero el rol es diferente, el rol es el mismo que el de la asistencia personal. Por lo tanto, este terreno de intersección entre los trabajos sexuales por lo que hace a las tareas y la asistencia personal en cuanto al rol y a la justificación y motivación, genera esta figura nueva que llamamos asistencia sexual, que tiene relación con otras figuras profesionales, pero que cada cual tiene su marco y son diferentes, que comparten ciertas cosas y que son diferentes en otras. Y solo una cosa más, ya cierro con esto. A la hora de pensar cómo organizar los apoyos, otra cosa que hemos aprendido claramente en las últimas décadas es que cuando tenemos un servicio general es un servicio que se dirige a toda la población, pues la vivienda, la sanidad, la educación, etc. Lo mejor que podemos hacer para que las personas con discapacidad funcional puedan utilizar estos servicios es hacerlos inclusivos. Es decir, la escuela, no crear una escuela especial y separada, segregadora, sino dar herramientas y formación para que la escuela sea inclusiva, para que la escuela acoja a todos los niños y todas las niñas, ¿no? Lo mismo con el transporte, con la vivienda, etc., ¿no? Los servicios especiales nos han acabado generando muchas dificultades, ¿no? Al final, esa segregación, ese vivir en un mundo aparte, se vuelve parte del problema, ¿no? Porque refuerza toda esa mitología como de ser de otro planeta, ¿no? Y luego están los servicios específicos como la asistencia personal. La asistencia personal no es un servicio general, no se dirige a toda la población, solo se dirige a aquellos cuya forma de autonomía es hacer las cosas con las manos de otra persona y las propias decisiones. Por lo tanto, estos servicios específicos son diferentes de los especiales, es decir, lo que hacen es justamente reconocer esa forma, esa diferencia, para poder participar en todos los ámbitos sociales, ¿no? No coger un servicio general y dirigirlo solamente a un grupo específico por sus características. Ese servicio especial, ya hemos dicho, es parte del problema. Entonces, cuando pensemos la asistencia sexual, debemos pensarla teniendo en cuenta esto que hemos aprendido con el resto de
de servicios y de apoyos, ¿no? No va a ser diferente. Es decir, si pensamos la asistencia sexual como una especie de prostitución especial, pues nos va a generar problemas, ¿no? Si lo que queremos son servicios de prostitución que atiendan a las personas con necesidad funcional, habrá que hacer lo que hemos hecho con el transporte, o con la educación o con lo demás, que es hacer esa prostitución inclusiva, que atienda a todo el mundo, sea como sea, ¿no? Si es eso lo que queremos. Si estamos pensando en la propuesta que hacemos del movimiento de vida independiente, es una propuesta que no habla de un servicio general, sino de un servicio específico. Por lo tanto, es trabajarlo como tal, como servicio específico, como estamos haciendo con la asistencia personal, que se dirige únicamente a aquellas personas cuya forma de autonomía es de una determinada manera, ¿no? Y también, bueno, eso ya no lo voy a explicar, pero también, es decir, este pensarlo como un servicio específico, no como un servicio especial, no tiene que ver solo con el acceso al derecho de las personas con discapacidad funcional, que ya es suficientemente importante, sino que también hemos aprendido que eso sirve para transformar el sistema de manera positiva para el conjunto de la población. Es decir, que el hacer un transporte para todo el mundo, al hacer un transporte accesible, ha hecho que ese transporte sea más confortable, más seguro para toda la población, no solo para las personas con discapacidad funcional. Y lo mismo podemos decir de la escuela, de la vivienda, etcétera, del urbanismo, de la arquitectura. Por lo tanto, también esta idea de que el trabajar la asistencia sexual como un servicio específico, como hemos hecho con la asistencia personal, y que haya esta participación, este ser parte de la sexualidad en general, debería ayudar a transformar la idea de sexualidad en general, que otros cuerpos sean posibles, que otras maneras de sentir, de moverse sean posibles. Toda esa ampliación debería transformar la sexualidad humana en general y hacerla también mejor, más vivible para más gente, ¿no? Como ha ocurrido en todos los demás campos. Y ya está. Voluntariado. Bueno, el gráfico simplemente era para intentar situar algunas figuras profesionales o no, o figuras alrededor de la idea de asistencia sexual, algunos proyectos, como intentarlos situar en dos ejes que tienen que ver, en primer lugar, con si hablamos de acceder al propio cuerpo o a otro cuerpo, y si estamos hablando de un trabajo o si estamos hablando de un voluntariado, ¿no? Porque a veces parte de la confusión que hay con las diferentes propuestas tiene que ver con que intentamos situar en un mismo punto algo que es más complejo, que es un plano, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestra propuesta de asistencia sexual desde el Movimiento de Vida Independiente, la asistencia sexual se situaría como trabajo y como acceso al propio cuerpo, claramente en esa parte del dibujo, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de prostitución o de surrogate, que es una figura de la terapia sexual, pues es trabajo, pero tiene que ver con acceder a otro cuerpo, no al propio cuerpo. O, por ejemplo, otras figuras que han salido, en Barcelona está Tandem Team, que habla del acompañamiento íntimo y erótico, pues efectivamente es acceder también al cuerpo de otras personas, pero no tan claramente un trabajo, a veces es más como un voluntariado, bueno, es algo así un poco, no claramente un trabajo. O cuando aquí pone eyaculación asistida, hace referencia a un proyecto de Japón que se llama White Hands, que es muy medicalizado y que efectivamente es un apoyo de mujeres que tengan una formación sanitaria a hombres que tengan diversidad funcional. Es así, lo hacen así. Y le llaman eyaculación asistida porque lo que hacen es masturbar sin que haya ningún otro tipo de interacción de ningún tipo, pero desde el voluntariado también. No es una figura reconocida como el trabajo, sino que además es obligatorio que sea algo voluntario y que no haya dinero de por medio. Bueno, para intentar situar diferentes figuras que son diferentes, aquí ya está como más detallado, pero como vais a tener el material colgado, no hace falta que ahora lo expliquemos.